empezar, bueno, lo que está anunciado es que más o menos yo voy a mostrar mis secretos, como con poco algunas obras, que truquillos uso, que artimañas, cómo ha sido un poco la evolución de los comienzos en los años 60. Y por tanto empezaremos con un poco de arqueología electroacústica, es decir, cómo nos valíamos los compositores de aquellos años, de finales de los 60, para hacer nuestra música. Esto que estamos aquí viendo es un generador de baja frecuencia, es un aparato que es un aparato de medida, se usa en los laboratorios de sonido para mediciones. Entonces, pues tiene la posibilidad de producir una onda sinusoidal, un espectro completo de onda sinusoidal, desde el más grave hasta el más agudo, o también una onda cuadrada. Esta ruedita que se ve aquí es lo que sirve para hacer un recorrido continuo desde el grave hasta el agudo. Sí, diríamos lo que se entiende por un glissando, ¿no? Continuo. Cuando se acaba ese glissando, entonces hay otra tecla que es un octavador que multiplica la frecuencia por 2 y sube una octava y se va a otra octava. Y pues tiene aquí un potenciómetro de salida, para darle salida, ¿verdad? Y, como he dicho, también puede invertir la fase, está aquí. Bueno, los que teníamos en área eran parecidos a este. Y tenemos dos, uno encima de otro. Y un magnetofón, un Revos G36. Y todo esto es lo que había, nada más. Había que ingeniárselas con eso para trabajar. Bien, es verdad que en aquel entonces llegó a Madrid Horacio Bayoni, que venía de Argentina, ya él con mucha experiencia en música electrónica y tal. Entonces él, como era guitarrista, tenía un amplificador de guitarra eléctrica. Entonces nosotros metíamos la señal de los dos generadores, lo metíamos a la entrada del amplificador y le sacábamos el sonido por la salida de altavoces, con lo cual el sonido se producía un montón de parciales, en fin, era un sonido un poco desnaturalizado y con eso podíamos obtener un poco más de riqueza tímbrica de lo que se puede hacer con una onda sinusoidal, que todos porque sabéis lo que es el sonido teóricamente puro, el sonido de una flauta dulce, de un niño, de las voces blancas, sonido que no tiene armónicos prácticamente. La onda cuadrada pues ya es un poco más rico, pero tampoco tanto. Bien, entonces con estos dos aparatejos hice mis primeras obras en el año 69. Un poco antes, en el 67, ya había trabajado en Alia haciendo la banda sonora de un corto de Javier Aguirre que se llamaba Che, 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 que fue el año que mataron a Che Guevara, el 67. Y yo pues hice la banda sonora de este corto. Allí fue casi mi primera experiencia con magnetofones, grabando cintas, cortando y pegando. Ya había hecho antes en mi casa, a mediados de los 60, para grupos de teatro experimental, porque se hacían montajes con cintas y todo eso también. Pero bueno, así en estudio fue la primera oportunidad. Entonces, pues, un poquitín más adelante, estoy hablando ya del año 71, adquirimos esta maravilla, que era un sintetizador VCS3, también de AKS, que era un sintetizador que iba por voltaje controlado. Lo hizo un ruso que vivía en Inglaterra, se llama Zinoviev, y hizo toda esta serie de sintetizadores, que fue el primero. Después ya vino el mítico Sinti 100, que es el que está en Cuenca, que era un aparato enorme. Y este tenía también un tecladito. Entonces, en este patch que vemos aquí se iban poniendo pinchitos y se iban conectando todos los elementos. Los generadores se conectaban a los generadores de envolvente, de ahí a los filtros, de los filtros luego había los generadores
todos los moduladores de amplitud, de frecuencia, de random, y luego tenía un joystick, se ve por aquí. Con ese joystick en tiempo real se podían hacer verdaderas maravillas, ¿no? de sonidos totalmente aleatorios, depende del patch que se usara. También se podía afinar y tocar con el teclado. Más adelante salió una maletita que era lo mismo, pero tenía un teclado incorporado y se llevaba como una maletita de ejecutivo estos en los aviones y vamos ahí el sintetizador y todo esto, ¿no? Bueno, esto ya fueron, yo creo, los primeros sintetizadores que hubo en España, quitando me parece que uno que trajo Teddy Bautista, que era un Farlight o no sé qué, pero eso lo tenía él, pero en España realmente fueron los primeros. Con esto hicimos nuestros primeros conciertos, el grupo ALEA, Música Electrónica Libre, que estaba formado por Luis de Pablo, Rocío Bayone y yo mismo. Hacíamos, al principio, bueno, era un grupo de música electrónica en vivo, lo cual era muy usado para aquella época, ¿no? Música live electrónica en aquella época. Al principio los arreglamos con cualquier cosa, con amplificadores que tenían un filtro muy potente, micrófonos, con cajas de cerillas, hacíamos ruiditos, hacíamos grabaciones. Luego ya con los sintetizadores ¿no? se podían hacer muchas más cosas. Normalmente hacíamos una parte pregrabada y otra parte que era en vivo. Y ahí pues ya tocábamos en diversos lugares. Esto era un folletito que teníamos, que era se plegaba así, quedaba un tetraedro, ¿no? Y aquí pues está Horacio, y yo bastante peludos, y Luis de Pablo un poco menos peludo, porque entonces ya tenía su carbita. Y paralelamente a estos comienzos de los 70 del grupo ALEA, pues hubo en la Universidad de Madrid, en el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, el Centro de Cálculo se abrió en enero de 1966. Inmediatamente decidieron hacer unos seminarios de generación de artes plásticas con ordenadores, entre ellos de lógica matemática y otro de música. En la música pensamos también nosotros y tratamos de sacar algún partido de lo que tenían allí. Era un IBM 7090, que era una máquina que ocupaba como todo este escenario, ¿no? Entonces podía leer 200 tarjetas perforadas por minuto, lo cual era ya una velocidad bastante considerable. Y tenía una impresora que imprimía 600 líneas por minuto también. Y la impresora realmente era como la niña bonita del centro, ¿no? Porque alguien había hecho un programa, los programas antes, eran unas tarjetas así perforadas, ¿no? Que leían los unos y ceros, según tuviera la perforación en un sitio u otro, ¿no? Entonces, alguien se había entretenido en hacer un programa que al imprimir, al pasar las tarjetas perforadas e imprimir el programa en papel, en estos rollos de papel tremendos, pues la impresora tocaba el himno de la alegría de la Nueva Sinfonía de Beethoven, ¿no? Y estaban muy ufanos cada vez que venía alguien a visitar, y decían, mira, tal, este profesor hace música, y ponían el programa a imprimir y sonaba y todos los centros tocaban eso. Bueno, entonces ahí nosotros tratábamos de ver qué podíamos sacarle partido a este cacharro, ¿no? Entonces, claro, la información se grababa en unas cintas, en unos aparatos enormes, con unas cintas que iban grabando así. Y ahí se grababan pues secuencias de unos y ceros, ¿no? Entonces yo pensé que como se grababan secuencias de unos y ceros se podía generar una onda cuadrada y efectivamente se podía generar. Todo esto, claro, primero que está muy pequeñito y yo no sé ver, pero lo sintetizo porque para explicar un poquito cómo nos arreglamos, ¿no? Entonces la idea era que la densidad de grabación en bits de la cinta esta eran 556 por pulgada, ¿no? Entonces, haciendo una distribución de cambios y no cambios,
la magnetización de las cintas, o sea que finalmente eran unos y ceros, con una cierta periodicidad se podía generar una onda cuadrada. Bueno, entonces a mí se me ocurrió escribir este artículo que se llamaba El ordenador bien temperado, y era como grabar onda en las cintas esas. Entonces, un poco la teoría es esta. Si grabamos una serie de unos seguidos, cada vez va a cambiar la magnetización, por lo tanto se produce una onda cuadrada. Pero si vamos intercalando ceros entre los unos, pues el periodo es mayor. Así que, por ejemplo, uno con muchos ceros ya es otro periodo, ¿no? Entonces, una sucesión de muchos unos le da una velocidad de 7 pulgadas y medio por segundo, daría una frecuencia de 556 por 7 y medio, o sea, 4170 ciclos por segundo. Y ya tenemos una frecuencia. Bueno, entonces ya hay toda una tarea de cómo hacer los periodos, ¿eh? Y curiosamente, claro, como nosotros empezamos por arriba, lo que obtenemos es una serie de armónicos pero invertida, donde el primero está más arriba, el otro una octava más abajo, después la quinta, la cuarta, la tercera, todo, pero absolutamente invertido, ¿no? Y aquí sería lo que nos da, digamos, entre el primero y periodo 1, periodo 2, pues no hay nada, luego ya hay un sonido en el centro, después hay 4, hasta llegar a 64 sonidos, 127. La cuestión era buscar de todas estas frecuencias, se ponía a hacer cuáles son los que respondían más a la afinación temperada, nuestra logarítmica, ¿no?, de la escala temperada. Aquí tenemos las dos series, la serie natural de armónicos, que va de abajo para arriba, y la serie producida cuando se grababa de esta manera en el ordenador. Bien. Luego había una manera para tener todo el espectro, de duplicar los sonidos. Al final realmente se podía, aquí hay más, como obtener por ejemplo un La o un Si bemol, exactamente cómo había que programar en unos y ceros. Luego había que exhibirlo todo, claro, en esas tarjetas perforadas para que se grabara en la cinta. Y luego, claro, como la cinta era de 1 pulgada, no podíamos escucharla, ¿eh? Entonces teníamos que cortar la cinta de 1 pulgada con unas tijeras así, ¿no?, por la mitad, y cuando ya la tenemos de media pulgada tenemos que volver a cortarla en 1/4 de pulgada con tijeras para poder ponerla en nuestros magnetofones y que sonara. Luego, claro, esos grabadores iban a 75 pulgadas y nosotros lo más que leíamos era 7,5, entonces luego tenemos que duplicar, o sea, reducir y duplicar la velocidad con sucesivas grabaciones con magnetofones para poder escuchar algo. En fin, era muy divertido, no valía para nada, sino para pasarlo bien y para experimentar un poco con lo que se podía hacer en aquel momento. Hay que tener en cuenta que en aquel momento pues ya Bas Matthews ya había desarrollado el Group, por ejemplo, ¿no?, y el Music One, luego hasta fue el Music 5, Six Sound, etc. Esto en los años 70 más o menos. Mientras nosotros estamos aquí con esta precariedad en España, pues claro, en otros lugares con mucho más medios estaban haciendo ya un poco más avanzados, no mucho, pero más avanzaditos, sobre todo en cuestiones de programación, ¿no? Bueno, entonces todo esto es un poco para explicar cómo nos tenemos que ingeniar en aquel momento. Entonces yo siempre defiendo que más importante que la tecnología es el ingenio, ¿no? Lo que uno tiene ganas de hacer y de expresar, de alguna manera también es una lucha contra los elementos, ¿no? La creación muchas veces, más que una cosa lúdica, a veces es una lucha contra ver cómo me arreglo para sacar. Y dicho, siempre he seguido haciendo eso. Me gusta coger los programas más tontos y más simples, de esos que están en internet libres, y tratar de ver qué partido se le puede sacar. Luego ya lo veremos con ciertas maneras, obras que he hecho, usando estos softwares
tontos y facilones, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es porque voy a poner una pieza del año 69, justamente. Es prácticamente de las primeras piezas electroacústicas. Mira, aquí tenemos, esto fue en los encuentros de Pamplona, el grupo Alea Música Electrónica Libre, que está Horacio Bayone, y yo. Aquí veis que ahí, bueno, tocamos guitarra eléctrica, bajo eléctrico, todo procesado. Aquí está el Sinti, aquí a la derecha el Sinti, un órgano Farfisa también teníamos. Curiosamente, cuando yo llegué a Barcelona en Alea, esta foto ya es de Alea, 72, unos 4 años más tarde, 76, por ahí. Lo primero que hice fue comprar un Farfisa también, porque luego procesando y eso que aquí había ya más instrumental. Estaba el Sinti aquí también, que es el que está aquí. Luego había un aparato muy curioso que se llamaba Estocos, que era un generador de sonido estocástico que había construido Luis Callejo, que era uno de los ingenieros que nos construía máquinas. Él era ingeniero nuclear, pero bueno, era músico también y construía máquinas y todo ese tipo de cosas. También había un ordenador, un Apple, muy primitivo, que no sé si está por ahí escondido. Y teníamos un magnetofón de 4 pistas. Porque era un cuarto de pulgada, pero 4 pistas ya era un lujo, ¿no? En el 76 estamos hablando. Bueno, pues entonces, sin más, a ver si podemos escuchar. Esta pieza se llama Para una pequeña Margarita ronca. Esta pieza está hecha únicamente con los 2 generadores de baja frecuencia, que estaban uno encima de otro, y un magnetofón. Entonces, el origen era mono, claro, porque solamente había un magnetofón, y había que grabar en un canal, y después de esa primera grabación, digamos, la primera pista, por así decir, usarla en playback y pasarla al otro canal, para mezclarla con la siguiente pista. No teníamos mesa de mezcla tampoco. Y al mezclarla con la siguiente pista, también podíamos usar la diferencia de la distancia que hay entre ambos cabezales para usar el feedback. Entonces, leíamos en una y vamos grabando la otra, entonces tenía un feedback que era regulable según le metíamos más, le metíamos menos. Entonces, esta pieza que vamos a escuchar es prácticamente una improvisación en varias capas, en 3 o 4, no recuerdo, 3 o 4 capas, más de 4 no creo que fueron. Grabé primero una base, sobre esa base grabé otra cosa, y sobre otra cosa hacer una cuarta base. Todo eso por este sistema. De manera que había que estar, mientras con una mano estaba afinando la rueda esa para afinar las frecuencias, con la otra le daba el volumen, o tocaba la otra rueda para hacer combinaciones con el generador de abajo. Al mismo tiempo, de vez en cuando había que darle al botón del volumen de la entrada del magnetofón o del feedback, poner el desagravar, era realmente todo un número. Pero sí, lo pasábamos bastante bien. Entonces, esta obra, para una pequeña Margarita ronca, 1969, para 2 generadores de baja frecuencia, un amplificador de guitarra eléctrica intervenido y un magnetofón. Esta es la pieza. A ver, Pedro, ¿esto cómo se...? Cuando se le va la pantalla se le da al... Sí. Ahí ya está.
Bueno, pues está la piececita, bueno, que muy minimalista, un poco psicodélica. Era un poco lo de la época. Y por otra parte, claro, yo ya entonces, ya en el 69 ya había hecho de todo, música serial, música aleatoria, habíamos hecho mucha improvisación en Madrid. Y luego ya prácticamente que empecé con la electroacústica ya no, para instrumentos, todas las obras quedaron ahí ya como en el archivo. Y empezó una etapa pues más así minimalista, ¿no? Un poco que iba en contracorriente con lo que estaba haciendo en Europa en ese momento. Yo recuerdo en Darmstadt hicimos el estreno de la pieza esta de Terry Riley in C, allí en el santuario, digamos, de la música de la posguerra europea, y entonces la gente se salía indignada en el concierto. Vino el Brown, nos pidió a todos los que estábamos por allí para tocar en C, me tocó el piano, y realmente fue para aquella época, digamos, del serialismo este integral más acérrimo, era un bofetón, digamos, ¿no? Bueno, entonces también valga decir que nunca me ha interesado seguir ninguna corriente, sino que he hecho un poco lo que hicimos me he hecho lo que me da la gana. Con la música he compuesto lo que me ha apetecido siempre sin estar sujeto a nada. Bien, pues ahora vamos a dar un salto enorme. No quiero decir cuántico porque está muy manido, pero casi. Vamos a saltar directamente al 2001, o sea, 32 años después. Y os voy a mostrar el proceso de fabricación, de composición de otra obra. Cuáles fueron sus puntos de partida. No voy a hacer el análisis de la obra entero porque nos llevaría como 3 horas, pero voy a mostraros así un poco por encima cuáles son los procesos que me llevaron hasta el final de la obra, que la vamos a escuchar también. Esto surgió porque me cayó en mis manos este libro, El universo elegante, de Brian Greene, que es un físico estadounidense, que está defendiendo lo que llaman la teoría de las cuerdas o teoría de las supercuerdas. Claro, el que está un poco out de esto, pues va a ser un poco duro entenderlo, ¿no? Pero bueno, sintetizando, ya desde Einstein se definió que había 4 fuerzas fundamentales, que eran la fuerza de la gravitación, que ya descubrió Newton, ¿verdad? La fuerza electromagnética y luego la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte, que son las fuerzas que mantienen en cohesión dentro del átomo a todas las partículas elementales. Entonces, Einstein durante los 30 años últimos de su vida estuvo buscando una teoría unificada de los campos, de manera que hubiera una teoría que explicara todo, porque tanto la teoría de la relatividad demostrada como la física cuántica también demostrada, pero ambas chocaban totalmente, eran totalmente ¿cómo se dice? Incompatibles, puesto que uno funciona solamente en cosas muy grandes, la teoría de la relatividad, y la física cuántica en cosas muy pequeñas, yendo al interior, digamos. Entonces, la teoría de las cuerdas o de las supercuerdas lo que pretende es que en el fin último de todo, de la energía y de la materia, hay como unas cuerdas que vibran. Finalmente todo es consecuencia de una vibración. O sea, de la misma manera que las cuerdas del violín vibran y según la longitud de la cuerda que vibra, la frecuencia es más aguda o más grave. También el componente último de todo serían unas cuerdas que vibran. Bien, es una teoría muy bonita
que muchos le defienden ahora y otros son detractores de ella, entre otras cosas porque todavía no se puede demostrar. Dicen que puede llevar entre 100 y 150 años poder demostrar la teoría de las supercuerdas. Así como la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica ya están demostradas experimentalmente, la teoría de las supercuerdas todavía sigue como teoría, no se llegó a demostrar. Pero a mí me gustó mucho la cuestión de que finalmente volvemos como a la música, ¿no? A una vibración, la vibración fundamental que mueve todo, ¿no? Y por eso me interesó este libro como tema para hacer la pieza. El otro componente, un poco también diferente, fue una campana que el pintor Zusch, mi amigo, que ahora se llama Ebru también, construyó. Él hizo una exposición monográfica en la Reina Sofía, en Madrid, pero él construyó una campana enorme, que tenía como 3 metros de altura y como pues, así 2 metros de boca, ¿no? Y la tenía colgada allí, arriba de la Reina Sofía. Le habían hecho una cosa especial para colgar la campana porque pesaban no sé cuántas toneladas. Y entonces le pedí permiso para ir allí y hacer tomas de la campana, grabaciones de la campana, porque me interesaba el sonido. El otro elemento importante para esta obra es una pieza de Samuel Beckett, una pieza teatral de Samuel Beckett que se llama Compañía, y de la cual tenía yo la grabación completa del texto de Beckett, grabado por Fernando Fernán Gómez, porque en aquel momento también yo estaba haciendo la música de una película de Javier Aguirre, que luego se llamó Voz, sobre esta obra de Samuel Beckett. Esta obra es un monólogo como de 1h30, donde luego se hizo un largometraje, pero fundamentalmente es una obra de teatro, donde hay una habitación semioscuras con una vela solo, y el monólogo dura el tiempo que tarda la vela en consumirse. Entonces hay una voz en off, en este caso es la voz de Fernando Fernán Gómez, que hablaba de una luz, había una ventanuco por el cual entraba una luz que entra en la oscuridad y todo esto. ¿Y por qué usé yo estos elementos? Pues por varias razones. Primero, la campana. El sonido de la campana es un sonido muy místico, está en todas las tradiciones religiosas, está el sonido de la campana, porque es un sonido que tiene una riqueza de armónicos y inarmónicos tremenda, por tanto, y que es como un sonido que está en el fundamento, ¿no? La voz también es muy importante, porque el espectro de la voz es tan rico, que reconocemos la voz de la gente hasta a través de un teléfono, ¿verdad? El teléfono nos da un corte tan drástico de la voz y somos capaces de reconocer quién está al otro lado del hilo, aún con esa porquería de espectro que nos da el teléfono. Eso muestra que el timbre de la voz es riquísimo, y que incluso cuando se hace procesos con el ordenador, casi siempre todavía queda un recuerdo del espectro ese de la voz, ¿no? Y la voz también está en el principio, ¿verdad? En muchas tradiciones, ¿no? En el principio fue el verbo, se dice, ¿no? En el hinduismo el Om es la sílaba, digamos, generada de todo, con lo cual, digamos, Brahma genera el universo con el sonido fundamental. Y entonces me pareció que eran dos elementos que me venían muy a cuento para significar el principio del principio del principio. Por eso yo le llamé, está en francés el título, pero es 3 momentos precedentes a la génesis de las cuerdas. Entonces, claro, ahí viene siempre la gran pregunta, ¿no? Cuando ya se habló del Big Bang, había un momento de una densidad infinita y que todo estalló, claro, pero antes, ¿qué había? ¿No? Esa es la pregunta de siempre, ¿no? De que se han hecho todas filosofías y ¿qué había antes? Bueno, también hay quien dice que todo es circular, que empieza y termina continuamente en un tiempo sin principio, ¿eh? Pero yo quise ir más lejos. Si las cuerdas, las supercuerdas, es lo que está, el último componente de la materia, antes incluso que las partículas elementales,
pues también tuvieron que tener una génesis. Entonces yo, con una sabía tremenda, que quise escenificar con música los momentos incluso anteriores, 3 momentos anteriores a la propia génesis de las cuerdas, que fueron las que todos generaron, ¿no? Era un juego un poco así conceptual, pero que me valía muy bien como punto de partida. Entonces me puse a trabajar sobre todo esto, y quise ser muy estricto, es decir, utilizar básicamente los sonidos, nada más que sonidos de campana y sonidos de la voz de Fernando Fernández Gómez, y algún sonido de síntesis también, que fue generando después. Pero fundamentalmente me hice el reto, la apuesta, de que todo tenía que salir de estos elementos. Aquí van algunos sonidos de las tomas de campana. Igual no hace falta escucharlos todos. De la voz había 3 muestras, esta es una de ellas, de las 3. Una voz llega a alguien en la oscuridad. Imagina a alguien tendido de espaldas en la oscuridad. Lo sabe por la presión en su espalda y por cómo la oscuridad cambia cuando cierra los ojos y de nuevo cuando los abre de nuevo. Este era el comienzo del texto de Samuel. Bueno, y ahora aquí está un poquito ya viene la cocina, la parte de la cocina. Aquí tenemos 16 muestras de campana, que son las que tenía yo antes ahí, ¿verdad? 3 muestras de voz, FGA, FGB y FGC, y luego sonidos de síntesis. Bien. Entonces, estoy en la fase 0. En una primera fase ya he procesado todos los sonidos de campana y he obtenido multitud de ficheros de sonido, que todos son derivados, digamos, de los materiales originales de la campana. Otros en fase 1, derivados de la voz de Fernando Fernández Gómez,
¿eh? Y con todo ello llegamos a una fase 3 donde ya hay elementos de más complejidad que vienen dados por mezclas de los elementos anteriores, ¿eh? En una fase 3 ya, por ejemplo, tenemos este fichero, estos nombres, siempre hay que poner un nombre a las cosas, ¿no? Para bautizarles. A veces los nombres son estrafalarios, pero en fin. Aquí tenemos, en paneo, por ejemplo, pues hemos mezclado un montón de materiales que venían de la fase 1, de la fase 2, o un montón que venían de aquí para dar otro más complejo, que en este caso se llama mogollo, ¿verdad? Y ya hemos llegado a la fase 4. Cuando llegué a la fase 4, claro, tenía tal cantidad de material, tenía como 8 horas casi de material, ¿no? Y antes estaba desbordado, y dije, ¿ahora qué voy a hacer? Y entonces dije, pues lo voy a poner en el secuenciador de audio por orden alfabético, y así lo puse, por orden alfabético. Y mira tú por dónde parecía que se conocían de toda la vida. Convivieron perfectamente, ¿veis que están más o menos por orden alfabético? Convivieron perfectamente. Ya empezaron a mezclarse entre ellos, porque ya llega un momento que a veces uno pierde ya y los sonidos empiezan a vivir por sí solos y te van diciendo cómo tienen que mezclarse. Y ya fueron a una fase más elaborada, que era la fase 5, donde había casi como pequeñas piezas electroacústicas, mini piezas, ya más complejas, resultado de todos estos. Aquí tenemos, en estas 2 páginas tenemos todo el proceso, desde la B, digamos, hasta la U y la UV, ¿no? Por orden alfabético. Después en la fase 6 hubo un proceso de fraccionamiento, es decir, fraccionando estas pequeñas piezas obtuve otros materiales que eran trozos de estas piezas, que tuvieron ya vida propia. Y ya después los organicé en 4 categorías, de la A a la F, categorizándolos bajo cierto criterio, y los distribuí en la fase 6B de elementos de clase A, de clase B, de clase C, de clase etcétera, y lo mismo con todo el trabajo hasta la 6B. Entonces, ya de la fase 6B a la fase 6C hubo otra complicación, porque entonces todos los de las diversas categorías empezaron a mezclarse entre sí, ¿eh? Ahí los de la A con la F, con la B, con la C y tal, ahí hubo realmente una cama redonda donde todo se mezcló. Y ya en la fase 7, ya tengo estoy llegando casi al final, con 4 ficheros largos, que es un MON1 de momento, ¿no? MON1, MON2, MON3 o MON4, pero como eran realmente, yo quería hacer 3 momentos, no 4, al final, para obtener el momento 2, pues mezclé el 2 con el 3, les hice aquí unos cuantos arreglos y tal, para obtener solamente un último fichero que me diera el segundo momento de los 3 que se componían la pieza. Esto es un estudio de los volúmenes, es decir, yo comencé con 15 minutos en la fase 0, 15 minutos de material. Los 16 de la campana, los 3 de la voz y luego algunos de síntesis. Esto fue engrosando hasta obtener 3 horas y medio procesando y mezclando. De 3 horas y medio engordaron hasta tener 8 horas de material. Después ya fueron remezclándose entre sí hasta tener 4 horas, hora y media, 50 minutos, luego crecieron un poco hasta 60, luego 18 minutos y al final de la pieza que vuelve a quedar en 15 minutos. O sea, que de 15 minutos hemos vuelto a 15 minutos con un proceso un poco también como el Big Bang y luego el Big Flash, ¿verdad? Que luego se reduce todo. Pero lo que sí es cierto es que las 8 horas estas de material están todas, no esa descripción, en los 15 minutos finales de la obra se han puesto todas las 8 horas de material. ¿Por qué? Porque yo necesitaba una gran densidad, lo que yo quería expresar era un momento de una enorme densidad, ¿no? Y necesitaba esta acumulación enorme de materiales. Igual para otra obra se pueden usar menos cantidad de materiales, pero para esta obra verdaderamente necesitaba toda esa cantidad.
Aquí ya son los procesos casi ultimísimos, como paso ya el 1 a hacer el 2 y el 3, y aquí tenemos el primer momento, el segundo momento y el tercer momento. Y ya viene pues, finalmente lo que es la pieza. Claro, nos hemos saltado todo el proceso intermedio de cómo se van produciendo todas las fases, porque hubiera sido larguísimo y muy farragoso. Entonces, simplemente vamos a escucharla. Son tres partes, son tres momentos separadas por un silencio. Y nada más, esta fue mi pequeña contribución a la teoría de las supercuerdas. Ahora tenemos que cerrar esta, ¿no?